Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esté muy atento, mi hermano, cuando el Señor le abre a usted una oportunidad. Dios te dio una oportunidad, sépalo. Es Dios, nadie va a cerrar aquello. Pero si Dios te cierra una puerta, por favor, no la empuje. Porque a veces somos de, sí, esto es lo que Dios quiere, sí, esto es lo que Dios quiere, y empezamos a empujar y empujar y empujar, y Dios no está ahí. Y muchas veces se abre una oportunidad y usted no quiere pasar, pase. Dios está con usted. Dios te dio ese privilegio. Cuando dice la Escritura, el ángel, se refiere al enviado o el que Dios ha puesto en cada iglesia. Es el pastor que está frente al rebaño del Señor. Escribe al ángel de aquella iglesia. Y si usted está leyendo de las iglesias en el Apocalipsis, todas las iglesias del Apocalipsis tienen un ángel, pero no es un ángel alado. No es eso, sino que es la persona que ha sido enviada por Dios a estar en ese lugar. Y en el cielo, cuando se habla de los ángeles, se habla de los enviados, porque eso es así. Pero aquí, cuando habla a estas iglesias, es exclusivamente aquella persona, aquel líder, esa es Lucía. Así me gusta Lucía, ¿eh? Que si no le gusta algo, que grite. ¿Ah? Buenísimo. Muy bien. Eso es el ángel de la iglesia en Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. He creído, según las características que yo logro ver en esta iglesia y con base también en comentaristas, que esta es la iglesia de los últimos tiempos, caminando en este mundo con otra iglesia no igual, pero también es otra iglesia que camina en los últimos tiempos, que es la iglesia de la Odisea. Dos iglesias son de los últimos tiempos, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Lo que sucede es que la iglesia de la Odisea, que estaremos predicando de ella, es la iglesia tibia, es la gente que está con el mundo y está con Dios, que está feliz con el partido, pero también está feliz con la iglesia, que balancea si el partido está mejor que la predicación, y entonces me quedo, ¿verdad? O si yo puedo disfrutar de los deleites del mundo y también estar cantándole a Dios. Esa es la iglesia de la Odisea, lo cual Dios desecha. Así como lo oye. Así como lo oye. La iglesia de Filadelfia es la iglesia de la gente perseverante, de la gente fiel. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que, siendo pequeña, es fiel a su palabra y es la iglesia representada en todo el mundo de todos aquellos que se mantienen fieles hasta el final sin claudicar. A veces con poca fuerza, pero fiel. Pequeña, pero no abandona. Se mantiene firme, se mantiene con el Señor a pesar de las inclemencias de la sociedad, de las inclemencias políticas, de guerras, de adversidades, y se mantiene la iglesia de Filadelfia. Es la que tiene la oportunidad también, oiga, de extender el reino de Dios por todo el mundo en los últimos tiempos. Esta es una puerta abierta para nosotros. Yo creo que somos parte, que somos esa iglesia de Filadelfia. Tiene la oportunidad de extender el reino de Dios. Pero la iglesia, la Odisea, mis hermanos, por su tibieza, no quiere comprometerse con Dios.
y prefiere ser tibio, prefiere estar un ratito con el mundo y otro ratito con Dios. Y son, mis hermanos, las dos iglesias de los últimos tiempos. ¿En cuál estás? ¿En cuál iglesia estás? Bueno, vamos a ver, mis hermanos, 7 aspectos que reconoce el Señor en esta iglesia de la Filadelfia. Filadelfia porque era el lugar, ¿ya? Y entonces el lugar se llamaba Filadelfia y la iglesia que estaba en ese lugar. Hoy en día en este lugar de Filadelfia lo que hay es de esta ciudad, lo que existe simplemente son unos cuantos muros, un poco de piedras. Si va y ve hoy en día en Turquía, en lo que es Esmirna, lo que es la iglesia Laodicea, lo que es la iglesia de Sardis y estas otras, pues lo único que va a encontrar usted es solo ruina. Unos cuantos muros, unas cuantas piedras, y la gente llega a sacar fotos y fotos, y llega a este lugar y saca fotos, y lo que saca fotos es de un poco de piedras. Mis hermanos, nosotros no somos una iglesia de piedra, somos una iglesia viva. Viva. Y no estamos en el lugar de Filadelfia, no estamos en el lugar de Esmirna allá, estamos en Tres Ríos. Así de sencillo. Entonces somos la iglesia que está en Tres Ríos. Y yo soy el ángel que Dios ha puesto. Con todo el respeto de la palabra, que no es que me va a salir aura, ni alas, ni cosas por el estilo, porque no tengo nada de eso. Pero soy el enviado de Dios para estar por ahora acá, deseando que otros estén, porque es así y tiene que ser así, porque hay que ir pasando. Muy bien. Número 1, el primer aspecto de que el Señor reconoce con esta iglesia. Y aquí analice su posición. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí está. Ese es el primer reconocimiento que hace el Señor. Yo conozco tus obras. Póngase a pensar. El Señor sabe tus obras, buenas y malas. Y las malas deberías de arreglarte con Dios y confesar tus pecados. Y las buenas, yo las reconozco. No tienes que mostrármelas ni mostrárselas. Él las conoce. ¿Conoce tus obras? El Señor Jesucristo no pasa por alto, no cierra los ojos a las buenas obras en la vida de los creyentes. El Señor no sabe lo que yo hago, sí lo sabe. Vea qué interesante. Aquello que usted hace por el niño, aquello que hace por el anciano, aquello que hace por la iglesia, ahora que estamos con este tema, todo un esfuerzo de una buena obra. Bueno, el Señor los reconoce. El Señor los reconoce. ¿El Señor estará viendo esto? Sí. Así me lo dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me lo dice, así es. ¿Ya? Recuerde que somos salvos por gracia infinita, solo por su misericordia, pero también hemos sido creados para buenas obras. Interesante. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y oiga,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios prepara buenas obras y se las pone delante suyo para que las haga. Aún hasta hacer las buenas obras, yo no tengo el mérito. Porque aún al hacer la buena obra, Dios me la había preparado. ¿Y sabe qué? Y Dios te prepara la forma para hacerla. Eso es interesante. O sea, Dios mío, entonces ¿yo qué hago? Usted no hace nada. Todo lo hace el Señor. Todo lo hace el Señor. Dios lo da todo. Uy, no, es que qué esfuerzo tengo que hacer. Uy, es que yo tengo... No es cierto. Dios se lo da. Solo disponga el corazón. Nada más. Y el Señor le presenta la oportunidad. El cristiano fue hecho para buenas obras. Yo creo que debo de trabajar para darle gloria a Dios cada día. Y que el mundo vea a Jesús en mi vida. El mundo tiene que ver a Jesús en mi vida. El servir al Señor, el hablar de Cristo a otros, el ofrendar para la obra de Dios, el obedecer a Dios en lo que nos manda en su palabra, son buenas obras. Aún el venir a la iglesia es una buena obra. Así como lo oye. El servir, el cantar, el trabajar allá, el hacer cosas para la iglesia, es buenas obras. Y que Dios se las prepara para que las haga. Hágalas. Pero yo lo que le invito es que sea un vaso de honra. Un vaso en el cual Dios va a trabajar esas buenas obras, pero que sea de honra, porque si no el Señor coge el vaso y lo tira. Hay que tener cuidado y hay que estar revisando su vida, mi vida, cada vez que puedo. La fe en Cristo Jesús, aceptando el evangelio, su evangelio, me salva. Y las buenas obras se verán en el cristiano. No por obras es que la persona se salva. Santiago capítulo 2, verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué interesante, mi hermano. Tu vida se va a ver por las obras. Pero no es que una persona porque hace buenas obras obtiene la salvación. No. El cristiano, el Hijo de Dios, fue hecho para hacer las buenas obras. Y le cuento algo que ha sido la experiencia en mi vida y la palabra de Dios lo apruebo. Entre más voy haciendo para el Señor, más bendición tengo, más seguridad tengo, más ha dado. ¿Y sabe para qué me da? Para dar. ¿Sabe para qué hemos sido bendecidos o por qué hemos sido bendecidos? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué he sido bendecido en su vida? Correcto. Para bendecir a otros. ¿He sido bendecido con el trabajo? Gloria a Dios. ¿Para qué? No, para hacerme más fuerte. No. Para bendecir a otros. No, entonces voy a darle a todos los demás. ¿Y yo qué? Bueno, si piensa así, sepa lo que difícilmente el Señor ha hecho una transformación en su vida. Pero hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Sí. Y si usted cree de que si usted le da a Dios, Dios no le va a devolver, esa no ha sido mi experiencia. Mi experiencia ha sido más bien de que Dios me ha bendecido aún más. El segundo aspecto, vea este segundo aspecto. Y ahí está. En ese mismo versículo 3:8 dice, he aquí he puesto delante de ti
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esto es muy interesante, mis hermanos. Mire, escúcheme esto. El segundo aspecto que Dios mismo reconoce, es el Señor el que está reconociendo en esta iglesia. No es Juan. Juan es el que está escribiendo. Juan está recibiendo y él está escribiendo. Recibe, escribe, recibe y escribe. Pero aquí Dios, el Señor, es el que dice, escriba todo lo que yo veo en esta iglesia. Y el segundo aspecto es este. Óigalo. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Si la iglesia de Filadelfia es la iglesia de los últimos tiempos, ¿cuál puerta abierta nos está dando? ¿Cuál oportunidad nos está dando? Véalo, analice. Y esto se lo está dando a usted, me lo da el Señor. Creo que esta puerta abierta está hecha primero, la puerta abierta es para pasarla. Está abierta, yo paso. Está cerrada, voy a tocar. Pero está abierta. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. A lo mejor te vas a quedar solo, pero el Señor está contigo. A lo mejor nadie te va a creer, pero el Señor está contigo. Otros dirán que no se puede, pero la puerta está abierta. Y si la puerta está abierta y el Señor me ha dicho de que soy yo el que ha abierto la puerta, pues entonces yo voy a pasarla. Creo que esta puerta que está abierta para pasarla, pienso que es el gran privilegio de los últimos tiempos para extender su palabra por todo el mundo. Creo, mis hermanos, montón de gente que no conoce del Señor y tenemos una oportunidad. Debemos de planificar bien cómo hacer para que más gente conozca del Señor. En medio de tantas crisis de dinero, y cada vez va a ser peor, de movimientos políticos, de movimientos sociales, de catástrofes naturales, pero con la bendición de Dios, como una puerta abierta que lo único es pasarla acompañados con Él. Que no hay dinero, pero la puerta está abierta. Una cosa es lo que dice, una cosa es lo que veo, lo que oigo, pero otra cosa es que el Señor está de mi lado. Entonces, mis hermanos, ¿es una vida de fe? Sí, es una vida de fe. Tenemos la promesa en el versículo 7, el anterior a este, que dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él ha abierto una puerta para nosotros. No soy yo, no es el pastor, es el Señor que te ha abierto una puerta. Es también aquella puerta de oportunidades que el Señor le da en la vida a usted. ¿Qué oportunidades te está dando? Analícelo. ¿Es de Dios? Sí, es de Dios. Ok, Señor, voy contigo. Vamos para adelante. Pero la mayor oportunidad que el Señor está dando a esta iglesia, que es de los últimos tiempos, es extender el reino de Dios como nunca antes. Como nunca antes. Como nunca antes en la historia de la cristiandad. El evangelio ha llegado a todas las etnias y va a llegar a las que faltan, como nunca antes. Es una puerta abierta. ¿Estamos en los últimos tiempos? Estamos. El tercer aspecto que el Señor ve en esta iglesia, dice, porque aunque tienes poca fuerza. ¿Cuánto anhelamos tener mucha fuerza? ¿Cuánto anhelo tener mucho dinero? Yo sí. ¿Cuánto anhelo tener mucha gente?
Cuánto anhelo tener muchas cosas. Si con todo aquello yo puedo utilizarlo para extender el reino de Dios y que tengamos tanto dinero. ¿Cuánto dinero anhelo yo para más misioneros que los conozco, algunos amigos míos, y tengo que decirles no puedo, porque no tengo? Y me piden a mí, pastor, mire, podría llegar y presentar el proyecto en su iglesia, y yo le digo no. Mi hermano, pero nada más para que me oigan. No, vas a perder el tiempo porque no tenemos todavía la oportunidad. Estamos saturados, estamos llenos, estamos topados con lo que estamos haciendo con los misioneros. Acabamos de adoptar uno más en este año, pero hay como 3 de trabajos y de proyectos maravillosos, maravillosos, y nos hace falta dinero. Por eso necesitamos que la iglesia también crezca, para seguir adoptando aún más y ofrendando más y subir la ofrenda a ellos. Claro que sí, claro que sí. Pero ¿me voy a poner a llorar porque tengo poca fuerza? No. Voy a hacer hasta donde el Señor me está llevando a hacer con lo que tenemos. Y cuando yo veo la escritura que me dice, porque aunque tienes poca fuerza, el Señor reconoce lo pequeño que somos. Y si el Señor lo reconoce, quiere decir que Él está con nosotros. Y entonces vamos a hacer lo que Él nos manda. Y vamos a pasar, mis hermanos, es una cuestión de fe en lo que está escrito, no en lo que dice el pastor. Y esto me emociona a mí. Claro que sí. Dios sabe perfectamente nuestras limitaciones. Dios sabe hasta dónde podemos llegar. La palabra fuerza en el griego es dunamis o dunamis. Y esto quiere decir fuerza, poder. Y de ahí sale la palabra dinamita. ¿Sabe lo que es la dinamita? ¡Pum! ¿Verdad? Esto que se usa para las voladuras. Lo que entiendo es que nuestra explosión puede ser pequeña. Perfectamente puede ser pequeña, pero si la hacemos en el lugar adecuado será letal. Y muchos conocerán del Señor, porque la explosión que queremos hacer es una explosión para que mucha gente conozca del Señor. Somos pocos, somos pequeños, pero daremos nuestra mejor explosión en el lugar donde Dios nos está dirigiendo. Y será Dios el que hará crecer la iglesia en número. Eso es lo que yo creo. Dios espera que seamos fieles y buenos administradores en el trabajo que Él nos ha encomendado, pero es necesario hacerlo bien, que todos de alguna forma seamos siervos útiles para el reino de Dios y seguir llenando los tesoros del cielo, no los tesoros de esta tierra. Todo se queda, todo se queda. Y la codicia y la ambición, mis hermanos, por hacer tesoro en esta tierra, óigame, me limitan y yo mismo me cierro la puerta para la prosperidad de Dios. Porque a veces se cree que la prosperidad es por cuánto tengo. Pero la prosperidad, mis hermanos, es la certeza de que Dios está conmigo en lo mucho o en lo poco que tengo. En mi trabajito está la prosperidad de Dios, Dios está de mi lado. Y si Dios está de mi lado, ¿quién contra mí? Óigame, la alegría, el gozo, la paz, la tranquilidad. ¿Quién? ¿Cómo compra eso? No hay forma de comprarlo. No hay consejero, psicólogo, pastor, mensaje que llene eso. Solo Dios. Solo Dios. Una vida de prosperidad con el Señor. Podemos ver en la Escritura ejemplos de iglesias muy, pero muy pequeñas. Iglesias muy pequeñas que por muchos años han golpeado al mundo y lo siguen golpeando hasta hoy en día. Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. 9, 10, 12, 15, 8, 13 personas. Increíble, ¿eh?
Y el Espíritu Santo dedicó tiempo para escribirlo en la Escritura. Y por 2000 años se sigue predicando de ellos. No solamente eso, otra más. Filemón, el verso 2 dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. No hay motivo de quejarse de una iglesia pequeña, porque estas eran aún más pequeñas y con más problemas que nosotros, porque era de persecución cuerpo a cuerpo, porque era de llegar y tomar a la gente y llevársela cautiva. Y eso no lo hemos vivido. Y espero en Dios que no lo vivamos. Entonces, mis hermanos, no es de quejarse de una iglesia pequeña. Otro más, para que vea. Las iglesias de Asia os saludan. 1 Corintios 16, 19. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Mire, una iglesia de una casita, un grupito pequeñito, póngale en una casita de adobe reunidos, 11 personas, le mandaban el mensaje a la iglesia de Corinto. Una iglesia, mi hermano, donde fluía el mover del Espíritu de Dios y donde habían los problemas más horrendos que han existido en las iglesias. Corinto. Un lugar que era un puerto próspero. Una iglesia grande. Y resulta que la iglesia que era pequeñita, le manda el saludo, la enseñanza a esta iglesia. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Yo reconozco, dice el Señor a cada uno. El cuarto aspecto que el Señor reconoce en la iglesia de Filadelfia es que has guardado mi palabra. Este cuarto aspecto de has guardado mi palabra, sabe que la palabra griega que aparece aquí de guardado es tereo, que quiere decir preservar, custodiar, vigilar sobre, con el pensamiento, oiga, no de esconderlo, sino de obedecerla mientras la cuido. ¿Qué quiere decir esto? Los creyentes de esta iglesia son los obedientes que ponen en práctica todo lo que encuentran en sus escritos santos. Ponemos en práctica lo que aquí está escrito. También son los que creen que en la Biblia está el mensaje divino. Aquí está, mi hermano, y yo lo creo. El pensamiento de Dios, de lo que Él nos puede dar. Me imagino que cuando estemos en la eternidad con el Señor, vamos a ver y a conocer cosas que aún no están escritas. Claro que sí. Cosas increíbles, maravillosas. Pero lo que está aquí escrito, yo lo creo. También son aquellos que están seguros que lo que aquí dice es la inspiración divina. Oiga. Los de la iglesia de Filadelfia son los hermanos que creen que todo lo que aquí está es inspirado por Dios. ¿Qué le parece? No, ahí hay un montón de errores. Vea lo que dice. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pastor, necesito un consejo, el abogado. Pastor, necesito un consejo, el mecánico. Pastor, mire, necesito un consejo, el jefe de la institución. Pastor, necesito un consejo,
el que trabaja en el gobierno. Pastor, necesito un consejo, el carpintero. Pastor, necesito un consejo, el ingeniero. Pastor, necesito un consejo, el doctor. Qué raro. ¿Y sabe qué hace el pastor? A cada uno de ellos, y al otro, y al ingeniero, y al mecánico, y al obrero, al albañil, y al otro que viene. Interesante, ¿eh? Extraño. ¿Sabe por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, creemos verdaderamente que es la palabra de Dios, y por eso el Señor dice y reconoce que ha guardado mi palabra, dice Dios. El quinto aspecto lo tenemos acá: y no has negado mi nombre. Y no has negado mi nombre. ¿Te has avergonzado alguna vez de ser cristiano? Mire, algunos se van a sorprender con esto que estaremos haciendo con esta campaña de lo de las sillitas. Porque gente que no conoce la iglesia le va a decir que sí. Sí, yo te ayudo. ¿Sabe por qué? Porque saben que lo que estamos haciendo es bueno. Y porque a lo mejor has dado testimonio. Y también será una buena oportunidad para no negar quién eres. Interesante. Porque lo importante sobre todas las cosas son las almas. Y no has negado mi nombre. Este aspecto es muy especial. Porque no es por lo que yo hablo, sino por lo que se vive diariamente. No es por lo que yo hablo, sino por lo que vivo diariamente. ¿Soy consecuente con lo que yo digo? ¿O digo que soy un buen creyente y mi vida es una vida de pecado, de perdición? Sí, yo voy a la iglesia y yo predico y yo enseño y toda la cosa. Sí, pero el viernes y el sábado es una vida de inmundicia. Qué peligroso, porque el Señor ve, el Señor reconoce esto. Cuando se escribe el Apocalipsis era el final del primer siglo, año 96, 97, por ahí más o menos, y las persecuciones estaban en un momento tiránico. Pero los de Filadelfia se habían mantenido firmes sin negar a Cristo. Había que morir por Cristo. Hoy en día existen lugares, claro que sí, sí existen, donde tienen que esconder a los niños, donde los padres luchan con sus propios hijos y los capacitan para qué hablan y qué no hablan, para que no los descubran como creyentes. Terrible, lugares de persecución, donde hoy en día, en el siglo XXI, atormentan, torturan a creyentes y otros los desaparecen. Hoy es un llamado de Dios a hacer luz en este mundo en medio de las tinieblas, de esta sociedad perversa, llena de pecado y contraria a la santidad del Señor Jesucristo. No niegue en tu vida a Cristo. Donde quiera que te encuentres, Jesucristo aprueba y anima a los creyentes de Filadelfia, porque se mantuvieron fieles y confiados en Él. Proclamaremos la salvación del castigo eterno por medio del único camino que es Cristo Jesús. Vamos a hablar que la salvación de aquel infierno solamente se encuentra en Cristo Jesús. Lo vamos a mantener y lo vamos a proclamar y le vamos a decir al mundo que es el único camino, Cristo Jesús, porque hay solo dos caminos, o el cielo o el infierno. El sexto aspecto que el Señor reconoce es este. En Apocalipsis 3:9 dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás
a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Oiga, qué lindo esto. Qué precioso esto. El sexto aspecto que el Señor reconoce de esta iglesia es que muchos van a reconocer de que yo, Jesús, Carolina, yo te he amado. Roberto, muchos van a conocer de que yo, Jesús, te he amado. Oiga, no solamente es que yo sé que Él me ama, sino que otros van a reconocer que Jesús me ama, sean o no sean creyentes. Lindo es esto. En el primer siglo el Imperio Romano envió judíos a todas partes para deshacerse de ellos y también para colonizar. Colonizar, llegar a lugares donde no había nada. Y había que construir de todo, había que sembrar y levantar los pueblos y las aldeas. Muchos de ellos llegaron a esta iglesia de Filadelfia. Muchos de esos judíos que fueron expulsados de diferentes lugares por el imperio. ¿Qué es lo que sucede? Que algunos de ellos eran judíos verdaderos que buscaban de Dios. Otros eran judíos prosélitos que se habían convertido al cristianismo. Y otros simplemente se llamaban judíos, pero no porque mantenían una religión. Y entonces llegaban a la iglesia y era solo para hacer desastres. Hoy podemos interpretar lo mismo con los falsos creyentes que llegan a nuestras iglesias y que con el tiempo sus acciones no son consecuentes con sus palabras. Y de esto es de lo que habla. Pero lo más relevante aquí es que el mundo reconocerá que Jesús me ama. Esta iglesia de Filadelfia es la iglesia de los últimos tiempos. Usted debe de ser. Usted es. Nosotros somos y subiremos con el Señor. El séptimo aspecto y el último. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, ¿qué es esto? Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo quiero que vea en dos versiones diferentes. En la nueva Biblia Vida dice, por cuanto me has obedecido y has sido constante, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrán sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. La iglesia no pasará la gran tribulación. Somos una iglesia que cree que será levantada en el rapto de la iglesia y que luego vendrá la gran tribulación. Hay varios pensamientos de esto. Hay algunos que dicen que la iglesia estará todavía a la mitad, otros que estará al final, que sufrirá la gran tribulación, pero somos una iglesia que cree que la iglesia sube en el rapto. El Señor viene en las nubes con todos aquellos que murieron primero en Cristo Jesús, viene acompañado con ellos y desde las nubes llamará y tocará la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos la iglesia sube.
Y luego de esto inicia la gran tribulación. Y este pasaje me da la seguridad de esto también. En otra versión, nueva versión internacional, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Óigame, ¿cómo mantenernos constantes en este mundo de tanta depravación? ¿Cómo me mantengo fiel? Es una lucha, es una lucha. ¿Cómo me mantengo creyente aunque en mi casa no crean? ¿Cómo lucho también con mis propios pecados en un mundo de tantas oportunidades? El Señor reconoce que has guardado la palabra de mi paciencia. Sí. ¿Qué es esto? El Señor está reconociendo la espera obediente y constante del pueblo del Señor acerca de la venida de Cristo en las nubes. No es una espera sentado, sino la espera activa. Yo estoy esperando, pero estoy haciendo. Yo estoy esperando, estoy tranquilo, pero estoy sirviendo al Señor. Yo estoy esperando, estoy fiel a su palabra, pero me mantengo con el Señor. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que hacer negocios, empresas, todo lo que haya que hacer, pero estoy esperando. Es una espera activa. Estoy esperando al Señor, pero también estoy evangelizando. Estoy esperando al Señor que en cualquier momento viene, pero queremos que la iglesia se embellezca. El Señor está a las puertas, sí, pero hay gente que no conoce del Señor. Es esa espera constante, activa. Sí. Vamos a vivir como si Cristo viniera hoy. ¿Ya? Así vamos a vivir. Pero mis hermanos, vamos a trabajar como si el Señor viniera dentro de 1000 años. Vamos a vivir como si el Señor viniera hoy, pero vamos a trabajar como si el Señor viniera y tenemos grandes oportunidades, entonces vamos a hacer. Pero el Señor viene en cualquier momento. Esa es la espera activa, trabajando, sirviendo, evangelizando, extendiendo el reino de Dios en el mundo, creciendo en el conocimiento y en el servicio del Señor, con la mirada puesta en la venida del Señor en las nubes. Le invito en el nombre del Señor a mantenerse fiel, esperando a nuestro Señor. Creemos que la iglesia de Jesucristo espera al Señor en las nubes. Y el ejemplo de la iglesia de Filadelfia es la iglesia que no pasará la gran tribulación, que vendrá inmediatamente después del rapto de la iglesia, la gran tribulación, inmediatamente entra. Y dice la Escritura, como nunca antes ha habido en la tierra. Como nunca antes. Sí. Estuve viendo un video, una película anoche acerca del gran terremoto de Oslo. Uy, mi hermano. Y me metí también a investigar por qué Oslo. Y resulta que donde se encuentra Noruega es parte de todo ese cinturón de fuego terrible, pero es el lugar de más movimientos y terremotos que han sufrido toda esta zona. En 1989, en el 2022, en 1918, y son cosas horrorosas, horrorosas. Mis hermanos, hablando de ese, pero tenemos otra gran cantidad de catástrofes, de inundaciones, de cosas terribles, terribles. Verdaderamente, mis hermanos, el Señor viene lo más pronto. Y la gran tribulación, eso que ha pasado, no es nada. No es nada, mis hermanos. Los grandes terremotos, como el de Chile y el de Alaska, y el tsunami de Indonesia, mis hermanos, no se comparan.
no se comparan con todo lo que habrá en la gran tribulación. Solo el de Chile corrió el movimiento de la tierra no sé cuántos grados. O sea, un terremoto de casi 9, creo que era, y algo, 8.9 o 9 algo. Algo de las cosas más horrendas que ha habido en la historia de este asunto de los terremotos. Pues eso no se nombra en la escritura, y la escritura habla de los terremotos. Tremendo, mis hermanos, pero la iglesia se levantará. Manténgase fiel. Manténgase fiel. No claudique. No, yo quiero verte. Yo quiero verte. Sí. Y vamos a estar con el Señor por la eternidad. Esto pasará. La vida pasará. Todo pasará. Pero el Señor no pasará.